13 espíritus, 8 niños y 5 mujeres fue lo que me encontré en la investigación de la Casa Museo Árabe Yusuf al-Burj de Cáceres. Si te interesa conocer qué pasó y cómo lo encontré, quédate que ahora te lo explico. Todo empezó este verano, estando de vacaciones en un pueblecito de Cáceres, cuando un día decidí con unos familiares hacer una ruta por el casco antiguo de Cáceres. Y era una ruta un poco especial, porque era una ruta nocturna y estaba dedicada pues digamos, las leyendas y los misterios de Cáceres, ¿vale? Y esto, bueno, a mí como investigadora de estos temas, pues me interesaba mucho. Y nada, fuimos allí y el guía de la ruta, de Rutas Misteriosas, se llamaba José Luis Hinojal, es autor de varios libros sobre leyendas y misterios de los pueblos de Extremadura y nos hizo una ruta por todas las zonas del casco antiguo donde había alguna leyenda o algo que tuviera como una historia antigua, ¿vale? Desde el punto de vista de todos los habitantes de Cáceres, ¿no? Sus supersticiones, su forma de vivir, su forma de entender la vida. Pensemos que la gente antes, hace siglos, pues se guiaba mucho por estas leyendas, porque no tenían internet, no tenían conocimientos y no podían contrastar una información con otra. Entonces todo lo vivían muy fuerte, todas las leyendas, ¿vale? Entonces, en uno de estos puntos de la ruta llegamos a la casa Museo Árabe llamada Yusuf al-Burj, y allí José Luis nos explicó pues toda la historia que venía detrás de esta casa y nos hizo mucho hincapié en que en esta casa habían habido fenómenos paranormales sentidos tanto por turistas como por los propios habitantes de la casa, como por personas sensitivas que habían ido allí específicamente a ver qué podía estar pasando en esa casa. Vale, entonces yo no conocía esa casa, he estado muchas veces en el casco antiguo de Cáceres, pero nunca había visitado esa casa especialmente, ni me había llamado la atención, ni tampoco había visto bibliografía sobre ella, ¿vale? O sea, no sabía nada. Y José Luis nos enseñó incluso psicofonías que se habían grabado allí, ¿vale? Unas cosas que realmente se escuchaban, no era sugestión, se escuchaban voces allí. Y nada, cuando acabamos la ruta, pues hablamos con José Luis y le expusimos pues la idea de investigar esta casa. No, vamos a investigar radiestésicamente qué puede ser que haya pasado en esta casa, porque es una casa del siglo XII y no hay mucha información, no hay mucha documentación. Pues nada, que al día siguiente me puse a investigar, cogí la dirección de la casa, la ubiqué con el catastro para verlo desde arriba y poder sacar el plano sobre el cual pues mirar todo lo que es la geobiología, ¿vale? Y entonces esto fue lo que saqué. No sé si se ve mucho. Bueno, ahora os lo explico un poquito. Encontré corrientes de agua subterráneas que, bueno, eso viene a ser algo natural, no es tampoco muy problemático y por sí solo no justifica ningún fenómeno. Encontré una chimenea cosmotelúrica, que tampoco justifica nada de esto. Y bueno, os lo explico un poquito por si no sabéis todavía lo que es una chimenea cosmotelúrica, que en mi blog tengo algún artículo relacionado con esto y lo podéis ir a mirar. Una chimenea es como una especie de canal que va desde el cosmos hacia la Tierra, pertenece al cuerpo astral de la Tierra, o sea, es invisible, es como una especie de tubo y lo que hace es un drenaje de la energía sucia hacia el cosmos y atrae energía limpia hacia la Tierra, ¿vale? Es como si fueran los poros de la piel de las personas, pero de la Tierra. Entonces las chimeneas por sí mismas no son malas. Hay chimeneas domésticas y hay chimeneas grandísimas que están en la naturaleza y hacen un trabajo pues de limpieza muy bestia, ¿vale? En algunos sitios. Entonces la chimenea por sí sola no justifica pues existencia de fenómenos paranormales, ni poltergeist, ni nada. ¿Qué más encontré que no es usual? Pues eran dos líneas ley, ¿vale? Las líneas ley
son líneas de alta energía que recorren la corteza terrestre, ¿vale? A nivel del subsuelo. Estas líneas ley, habéis oído hablar de que muchas iglesias, muchos centros de poder, centros de culto, están situados sobre líneas ley. Los antiguos sabían detectar estos lugares de alta energía, de alto poder, para situar allí los lugares donde iban a rezar o donde iban a hacer ofrendas. Y bueno, las líneas ley están ahí, van por la tierra y puede dar la casualidad de que en una vivienda pues hay alguna línea ley o incluso un cruce. Lo que me he dado cuenta de que estas líneas ley, al ser de alta energía, amplifican como un altavoz todo lo que haya en la casa. ¿Qué pasa en esta casa? Que hay fenómenos paranormales, incluso hay gente que ha visto presencias, objetos que han cambiado de sitio, cosas muy evidentes. Entonces, si hay presencias en esta casa junto con la energía de las líneas ley, les hace tener más fuerza, más potencia y más presencia. Es como si tuvieran un chute de energía extra para manifestarse. Eso hace que, bueno, las psicofonías pues sean más claras y puedan haber más, sean más abundantes. ¿Vale? Entonces, esa fue lo que encontré a nivel geobiológico. Pero bueno, quise investigar también qué presencias había allí, porque en esa casa, bueno, por lo que me han dicho después, fue investigada en numerosas ocasiones por programas de radio, programas de la tele, mediums reconocidas y gente que, bueno, que sabe del tema, ¿no? Y han ido allí pues a detectar cosas, a ver qué veían y han encontrado pues presencias. Entonces, yo siempre lo que hago es preguntar cuántos hay, ¿no? Lo hago a distancia, con lo cual me evito el tener que estar allí con la presión y las sensaciones que a una persona sensible le pueden, bueno, pueden doler, ¿no? Estás allí, estás sintiendo el dolor que haya en ese sitio. Si ha muerto alguien, estás sintiendo esa energía de muerte, esa energía de dolor, y a nivel de investigación no te ayuda porque no estás mentalmente centrado, estás más pendiente de lo que estás sintiendo de lo que puedes preguntar. Entonces, cuando investigas a distancia, lo que haces es aislarte emocionalmente de ese lugar. Entonces tu mente solamente está ahí, en este plano, ¿no? La mente está focalizada aquí y puedes ir preguntando qué hay, quién hay, cuántos son, dónde están y a partir de ahí ir viendo qué pasó. Pues bien, lo que fui averiguando es que en la planta de abajo, porque son dos plantas, digamos el museo está en la planta baja y la planta de arriba es vivienda, que ahora mismo no vive nadie. En la planta de arriba se habían registrado voces de niños. Pregunté cuántos niños había y me salieron 8 niños. Había allí 8 niños, 8 espíritus de niños. Y había un espíritu también que era como que estaba aparte, ¿vale? Luego ya le encontré la explicación al por qué estaba como aparte. Cuando escuchamos la psicofonía de los niños, realmente no daba miedo. Era una energía infantil, de juegos, de cantos. No parecía que estuvieran sufriendo, ¿vale? Y eso es significativo. Y ahí lo dejé, ¿no? 8 niños, vale. Planta de abajo, ¿qué hay? ¿Quiénes hay? Pues encontré la presencia de 5 mujeres. Habían allí 5 mujeres y estas no estaban bien, no estaban contentas, no estaban felices. Y ahí se explica pues la energía más densa, un poco más, bueno, no sé si llamarla negativa o agobiante, ¿vale? Según algunos testigos, energía agobiante, pues porque las mujeres no lo estaban pasando bien. Y entonces a partir de ahí fui pensando qué preguntas podía hacer. Lo primero, ¿de qué época son? ¿No? Esta es la principal pregunta. ¿De cuándo sois? ¿No? ¿Cuándo moristeis? Pues me salió que la muerte de estas personas había ocurrido en un lapso de tiempo desde el 1032 al 1036. ¿Vale? Bueno, una vez sabemos la fecha, sabemos que si esa casa se construyó en el siglo XII, posiblemente fuera una construcción anterior, en el siglo XI. Hubo una construcción allí anterior, de la misma época, más o menos, de la época andalusí. Y centrándome en ese contexto, tuve que empezar a preguntar, a imaginar qué preguntas haría
para averiguar todo esto. Bien, pues a partir de ahí, de todas esas preguntas que hice, hilé una historia que os voy a contar, que puede parecer un poco rocambolesca, pero que al final puede tener sentido. Es una hipótesis de lo que pudo suceder. Lo ideal sería tener documentación que avalara estos datos de alguna forma, ¿no? De saber el censo de las personas que habían allí, si había habido una familia con esas características, si había habido algún conflicto y tal. No sé si lo lograremos algún día, así que de momento esta información se queda como una hipótesis de lo que pudo suceder y una posible explicación a la existencia de esas almas ahí. Pues bien, ¿qué pasó? Parece ser que en el año más o menos 1031 allí vivía una familia, la familia andalusí, bueno, formada por el padre, ¿no? El dueño de la casa, y 3 esposas, ¿vale? Anteriormente había habido una primera esposa que ya estaba fallecida, ¿vale? Y habían tenido hijos con esa esposa, que los hijos ya estaban fuera de la casa porque eran mayores, ya eran adultos, ¿vale? Entonces dentro de esa casa había un hombre y 3 esposas. Y luego el resto del servicio, porque era una casa, perdón, era una casa bien, ¿no? De dinero. Y esa persona tenía propiedades, además, ¿no? Y el hecho de heredar las propiedades se producían por matrimonios. Todos los matrimonios solían ser de conveniencia, ¿no? Entonces esas 3 esposas, sus respectivas familias, pues tendrían intereses en heredar parte de esos territorios. ¿Qué pasó? Que en el año 1031, pues una de las esposas tuvo un hijo y parece ser que no era hijo del dueño de la casa, ¿vale? Era hijo de uno de los hijos adultos del dueño, ¿vale? Era un hijo ilegítimo. Y eso se mantuvo en secreto, la mujer lo mantuvo en secreto y solo lo sabía una de las nodrizas que cuidaba del bebé y el padre del bebé. Así que al cabo de unos meses el verdadero padre lo reclamó y urdieron un plan para sacarlo de la casa con la ayuda de la nodriza, ¿vale? Hacía como de enlace. Entonces un día pues cogió y se llevó al niño. ¿Qué pasó? Que eso se tenía que justificar de alguna manera. El dueño de la casa, claro, ve que, oye, que ha nacido un niño y ¿dónde está el niño? ¿Qué ha pasado con el niño? Pues la mujer, la esposa, un poco, pues para salvar su propio, bueno, para salvarse a ella, pues acusó a las nodrizas, o criadas, no sé cómo los llamarían en aquella época, de que alguna de ellas había secuestrado al niño, lo había robado y se lo había llevado pues para venderlo o por lo que sea. ¿Qué pasa? Que ninguna confesaba, obviamente. Ninguna de ellas había sido una de ellas, pero estaba de acuerdo la mujer. Entonces, como ninguna confesaba y quizás la esposa, quería curarse en salud, ordenó ejecutar a las 5. ¿Vale? Entonces las cogieron, parece ser que las metieron en alguna habitación o las arrojaron directamente a alguno de los pozos que había allí, porque esa casa además estaba construida sobre unas ruinas de unas termas romanas, ¿vale? O sea, había todo un circuito de agua bien montado allí debajo de la casa. Y esas 5 mujeres son las 5 almas que yo detecté en la investigación, ¿vale? Habían muerto ahogadas y estaban allí sus espíritus y no estaban muy contentas. ¿Pero qué pasó con los 5 niños? Perdón, con los 8 niños que había arriba. Pues que a partir de esa fecha y durante un lapso de unos 4 o 5 años fueron muriendo, algunos de muerte natural, pero 4 de ellos fueron asesinados. ¿Vale? Yo, claro, a estas alturas de la investigación empiezas a dudar de ti misma porque dices, a ver, no me cuadran asesinados, ¿por qué? ¿Y para qué? ¿Y quién lo hizo? No tiene mucho sentido, son niños. Y además en las psicofonías estaban contentos. Pues nada, parece ser que la forma de morir, ellos no se dieron cuenta, porque los ahogaron mientras dormían. Pusieron una almohada y murieron esos niños. Los 4 que fueron asesinados eran de la esposa que hablaba al principio, ¿vale? La esposa que tuvo el hijo legítimo. ¿Por qué puede ser? Claro, esto te plantea una pregunta más grande, ¿no? ¿Por qué matar a unos niños? ¿Y por qué todos esos niños que han muerto de esa forma tan disimulada mientras dormían, como si fuera de muerte natural, muerte súbita?
son de la misma mujer. Y teniendo en cuenta todo el contexto de la época y bueno, las trifulcas por territorio, por herencia y tal, fui preguntando y posiblemente una posible solución fue que la familia de la primera esposa, la primera que ya no estaba en la casa, que había muerto y tal, esa familia quería terrenos, pero para poderlos heredar a través del hijo ilegítimo, tenía que cargarse primero a los otros hijos varones que tuviera el resto de esposas. ¿Qué pasaba? Que algunos se iban muriendo, normal, de enfermedad, de lo que sea. Pero los que no se iban muriendo, pues mandaron pues algún espía, algún sirviente que los fuera disimuladamente matando a esos niños. ¿Cuándo cesó esta matanza? Pues cuando los familiares de la esposa inicial murieron, ¿vale? Murieron, el plan ya no tenía sentido, ya los instigadores ya habían muerto. Entonces eso explica que después hubo más hijos que sobrevivieron a toda esta matanza. Pero claro, ya habían muerto 8 niños. Y encontré también un alma por ahí que no tenía como mucha relación, pero posiblemente fuera un niño no nacido, ¿vale? Uno que murió en el vientre de la madre. Y nada, esta es la posible explicación a los fenómenos no explicados de la Casa Museo Árabe Yusuf Alburg de Cáceres. ¿Vale? Tomaros esto como una historia, como un cuento, como lo que queráis. Posible explicación, no lo sé. Ojalá algún día se sepa, que se encuentre documentación al respecto. Y mientras tanto, pues disfrutemos de la magia del universo y de lo que nos tiene reservado.